En este vídeo vamos a preparar un arroz chao fan. Y se trata de un arroz como si fuera tipo Tres Delicias, pero muchísimo más rico. Este arroz lo he preparado porque un muy buen amigo mío siempre me está: Alberto, haz un arroz Tres Delicias. Pues bueno, esta receta va para ti. Y vosotros, si queréis ver cómo se prepara esta receta, pues quedaros hasta el final del vídeo. Esto es Cocina de Todo Un Poco. Pero antes de nada voy a limpiar un poco esto, que lo he dejado lleno de mierda. Bueno, ahora empezamos, va. Comenzaremos pillando nuestro pollo y nuestra ternera cortadita a tiras y añadimos un chorretillo pequeñito de aceite de sésamo, sin pasarnos porque luego sabe demasiado fuerte. Una cucharadita aproximadamente de salsa de ostras. Una cucharada. Una cucharadita no, una cucharada. Ahora añadimos el vino chino de arroz. Es, bueno, simplemente es para darle un toquecito y le vamos a añadir medio tapón. Con eso será suficiente. Así, listo. Vale, ahora le añadimos un chorrete, bueno, otro chorrillo más, vale, de salsa de soja y un poquito de pimienta blanca, esto va al gusto. Y ahora pues, ahora sí, que vamos a coger, vamos a remenear todo esto. Vamos a darle un volteo, así. Que se mezcle bien todos los ingredientes. Y lo siguiente que hagamos, pues nada, será taparlo con un film y llevarlo durante media hora al frigorífico para que maceren bien todos los ingredientes. Así que nada, vamos a taparlo así, bien tapaico, y a la nevera. Así que vamos para allá. Pasada la media hora, pillaremos una sartén en la que añadiremos un chorrillo de aceite de girasol y añadimos toda nuestra carne. Así, le vamos dando un meneo para que se vaya haciendo bien. Así. Y cuando ya empieza a soltar pues todos sus juguitos, y esto huele de muerte, macho. Cuando ya empieces, que me despisto, ¿sabes? Me voy del tema. Cuando ya empieza a oler bien y todo esto, ya esté bien hecha la carne, pues nada, solamente pues la cogemos, la retiraremos de la sartén y la reservaremos para después, ¿eh? ¿Veis cómo está ya? Que ya no le queda el caldito de la salsa de soja y todo lo que ha soltado, pues este es el punto en el que tenemos que pillar un plato. Pero antes, mira cómo ha quedado esto. Esto es una maravilla, tío. Madre mía, qué rico está esto. En fin, que me desvío del tema. Pues lo dicho, pillamos un plato y añadimos toda la carne dentro y la reservamos para después. Así que, para afuera. Volvemos a pillar una sartén y le añadimos un chorrete de aceite. Cascamos un huevo. Ahí. Y removemos el huevo como si no hubiera un mañana. Esto podéis hacer, yo que sé, huevos revueltos, como en este caso que estoy haciendo yo. Podéis hacer tortilla y luego cortarla, lo que os dé la gana. Lo importante es que el huevo quede bien hecho. Una vez lo tengamos, lo apartamos a un plato y lo reservamos para después. Así, para afuera. A continuación prepararemos nuestra salsa para el arroz. Pillaremos salsa de soja oscura, una cucharada guapa, generosa, un chorrito de nada de aceite de sésamo y una cucharadita pequeña de salsa de ostras. A ver si quiere salir. Ahí. Le damos un meneo, así, que se integre bien todo, que quede una salsa homogénea. Y cuando ya la tengamos, pues nada, vamos al paso siguiente, que será pillar nuestra sartén de huevo con un chorrito de aceite. Pecho, echa un poquillo más, no me seas rata, ¿no? ¿O qué? Venga, anda. Bueno, pues eso, añadimos un chorretillo más y ya está. Así que lo siguiente será echar el arroz, así, y a poder ser que esté hervido del día anterior, ¿vale? Yo en este caso he utilizado arroz basmati, arroz largo, hay el arroz que más os guste. Le damos un meneo para que se vaya separando bien todos los granos, así, y comenzamos a tirar la verdura. Yo le he puesto aquí primero el calabacín,
Luego el maíz. Un poquito de brócoli. Así. Cebolla. Zanahoria rallada. Así. Un poquito por encima. Un poquito de col china. Si no tenéis col china o no la podéis conseguir, da lo mismo. Col rizada, repollo, lo que más os guste. O si no le queréis poner col, pues no se la pongáis. Así que una vez ya tengamos todas las verduras dentro, le iremos dando un meneo para que se vaya haciendo. Así. Y pillamos nuestra gamba. Que nosotros vamos a pillar 2 pedazos de gambas, no como en el chino que solamente ponen una. Pues lo dicho, tiramos nuestras gambas, que se vayan haciendo también junto con el resto de las verduras y el arroz. Lo vamos salteándose un poquito. Alright, qué pro. Mamma mía, qué dominio. Ahí. Le vamos dando un meneo. Y cuando ya lo tengamos, pues nada, solamente pues tiraremos la carne. Así. Yo le tiro la mitad porque estoy haciendo para 2 personas. Así que aquí parece que haya mucho, pero luego no hay tanto, ¿eh? Pues nada, le vamos poniendo la carne, la tortilla, le vamos dando una vueltecita. Así. Y ahora sí que sí, echamos nuestra salsa. Ahí, hasta la última gota. Nuestra salsa para nuestro arroz chow fan. Esto, amigos míos, cuando lo probéis vais a flipar. Mira qué colorcito que está cogiendo esto ya. Y un aroma que es espectacular. Os lo puedo asegurar. Os animo a que lo hagáis porque la verdad es que está buenísimo. Y aparte que, bueno, es una receta que es bastante sana. No es muy complicada de hacer y está que flipas. Así que si os está gustando el vídeo, pues nada, regaladme un like, ¿sabes? Y suscribiros por aquí abajo, que tampoco cuesta tanto. Compartidlo. Y sigo con el vídeo porque aún no se ha acabado. Así que dejaremos así el arroz esparcidito, ¿vale? Para que se vaya tostando un poquito y eso nos aportará un sabor extra. Yo también le voy a echar un poquito más de salsa de soja oscura para que dé ese color más oscurito, que a mí me mola. Eso ya es totalmente opcional. Iremos salteando nuestro arroz, así lo iremos pegando a las paredes del wok. Así esparciéndolo bien para que se vaya friendo el arroz. Es como una especie de socarrate en la paella, ¿vale? Pero en el arroz chino, 3 delicias, chow fan, que está buenísimo. Así que, lo dicho, le vamos dando vueltecitas hasta que se vaya dorando. Ya por el olor, ya lo iréis notando que va cambiando. Y va cogiendo como un olor más intenso, más tostadito, que eso es... ¡ah! Va a flipar. Pues cuando ya lo tengamos, solamente pues nos tocará pasarlo a un plato, así, o un recipiente donde lo vayáis a comer y disfrutar de esta pedazo de maravilla, que os aseguro que os va a encantar. Así que vamos a probarlo. Bueno, pues ha llegado el momento de probar esto. Me estoy achicharrando los dedos, eso sí. Me cojo un trapete. Mirad esto. Tiene una pintaza increíble. O sea... qué mala que te cagas, tío, esto. Yo lo enseño mejor. Ahí. ¿Qué os parece? Bueno, con vuestro permiso, voy a probarlo. Puta, qué rico, ¿eh? Hostia, qué bueno está, tío. Es rápido de hacer y está que flipas, la verdad, porque es que no me ha costado nada. Hacer mismo todos los ingredientes preparados. Lo preparas nada en 5 minutos, o sea... Os lo recomiendo 100% que lo hagáis porque es que está increíble. Mira, mira. La ternera no queda nada dura con el maceradito ese. Tiene un sabor increíble. O sea, ha cogido la salsa de soja, la salsa de ostras, el toquecito de aceite de sésamo. Es brutal. Pues nada, voy a comerme este pedazo de plato
Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Dale, espera. Antes de nada, quiero dedicarle esta receta a un amigo que siempre me dice, cada vez que me ve me dice, hostia Alberto, tienes que subir una receta de arroz 3 delicias. No es arroz 3 delicias, pero te puedo asegurar que merece la pena, tío. Esto pruébalo porque te aseguro que te va a molar un huevo. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribiros por aquí abajo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que, adiós. Puta, qué rico, ¿eh? Suscríbete a mi canal. Suscríbete. Suscríbete a mi canal y dale al like.